8:14, le damos la bienvenida y el buenos días a Pauqui Castro. ¿Qué tal, Pauqui? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo vivieron? Cuéntenos un poquito como introducción, las elecciones del anterior sábado. Un proceso democrático, de momento conflictivo, a ratos un poco caótico. Vimos imágenes de Marlon Santi saliendo ahí escoltado por la Guardia Indígena, pero después finalmente tuvo su desarrollo la elección y la vivieron ustedes el fin de semana. Su comentario, por favor, de lo que ocurrió el sábado. Sí, ¿qué tal, Alexis? Un gusto, buenos días. La mayoría de las cuestiones ya ha sido visible públicamente en el desarrollo de este 10º Congreso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Lamentablemente, esta desviación o este corte que pretendieron hacer, la manera de cómo se venía desarrollándose, inclusive en tiempos anteriores, generó una incomodidad, no de una persona, sino de toda las delegaciones que llegaron a Puyo para participar. Tenían mucha razón cuando decían, o sea, nos hacen viajar más de 12, 13, 14 horas simplemente para venir y votar y después hacernos a un lado. Cuando siempre el movimiento Pachacuti ha tenido esta posibilidad de generar debates, marcar lineamientos políticos, ideológicos, hacer una valoración de las acciones y todo lo que se ha llevado en el tiempo que han estado al frente. Esta manera de coartar la forma quizás no tradicional, pero que sostiene y te reconoce inclusive la misma Constitución, una forma de hacer una democracia comunitaria, con la participación de la estructura de la organización. En ese sentido, generó el malestar de muchas autoridades comunitarias, presidentes de pueblos, ¿no? De comunas, de las organizaciones, que tenían la razón de decir, no pueden tener cerrado únicamente decir que pasemos y salgamos después ya votando, que dónde quedaba. Ese fue, digamos, el primer factor que generó esas tensiones. De ahí lo otro, me parece, al margen de cualquier racionalidad, que no se tenga la posibilidad de armar un debate, de armar unos lineamientos al interno como movimiento Pachacuti, y eso lamentablemente fue el segundo factor que determinó las acciones que en ese entonces dio. Y el tercer factor, lamentablemente, el 22 de marzo se dijo en el Consejo Político en el que tuvimos la oportunidad de participar, que exista una participación, una coordinación de la estructura de la CONAIE, donde existe, obviamente, en el que se posibilite, ¿no es cierto?, participar el 50%. Obviamente tenían que ser adherentes, pero que la organización ponga los adherentes para la participación. Hubo unas 6 provincias en que no se permitió, no se posibilitó, y la lista de quienes participaron fueron entregados por las coordinaciones, y el control lamentablemente lo tenían ellos, y pese a que aquella cuestión no se logró las 6 provincias resolver esta situación, y participaron las delegaciones que ya ellos habían hecho el armaje con inclinación hacia una candidatura, y lamentablemente no logramos resolver estos problemas, pero ahí ya los resultados también es pública, dan mucho que entender. Este tercer elemento que causó la incomodidad, la inconformidad, pese a todas aquellas cuestiones, ya hay un número, digamos, para la lista ganadora, pese al control, pese al manejo, al manipuleo que ellos hicieron para beneficiar a una candidatura. Afortunadamente la gente consciente, también los adherentes, se logró el triunfo de la lista A. ¿Quién controla, a Pauqui, quién controla el padrón? Le pregunto esto ¿por qué? Porque usted denuncia esto, pero también al mismo tiempo Marlon Santi dice, a ver, en el padrón estuvieron incluidos personajes que no debían haber votado, y no se incluyeron a otros dirigentes
que sí podían votar, o sea, más o menos la misma denuncia. ¿Quién controla ese tema para saber quiénes votan y quiénes no? El padrón estuvo controlado por el Tribunal Nacional Electoral de Pachacuti, ni siquiera es de La el CONAI. CNE, nada, sino el Pachacuti son quienes controlan y tienen una, digamos, una reciente actualización. Ahí lo manejaron a su antojo. Ya. Lamentablemente, nosotros, por ejemplo, pasamos por algunas instancias y donde te decían que no, este certificado de apolitismo, pero luego volvimos nuevamente a adherirnos, en 2020 estoy hablando, ni aquellas personas no constaban y peor, no se dejaba participar ni a los propios dirigentes que son adherentes. Ahí concordamos que deben votar los que netamente sean adherentes, pero ya digo, el control lo sostenían el Pachacutic Nacional y ellos manejaron a su gusto toda la nómina, toda esta cuestión, pero pese a todo aquello, ya vieron ustedes los resultados y esperamos que esta cuestión se mantenga y nuevamente se pueda retomar con los objetivos y los principios para el que fue creado el movimiento. Jessica Castillo, actual asambleísta de Pachacutic e integrante del Tribunal Electoral, fue una de las voces que declaró suspendido el proceso de elección del pasado sábado. Sorprende esto porque, digamos, ella siendo legisladora y siendo integrante además del tribunal, sea una de las voces que suspende el proceso y que denuncia además de esto. O sea, cómo es que a ellos se les pasan por alto este tipo de situaciones, ¿no? Es sorprendente, pero habrá que entender también qué postura tiene dentro de la organización la legisladora o esos son temas superficiales, Apauqui. No, ya digo, había un lineamiento claro de beneficiar hacia una candidatura y eso era la lista en el que estaba, supuestamente con este tema de la representatividad de una mujer y eso pretendieron a como dé lugar hacerse, a pagarse favores y en ese marco obviamente ella sale y viene y dice se suspende cuando el presidente del tribunal, tomando en cuenta que hay un cuerpo colegiado, quien debe dar las directrices netamente es la cabeza. Ellos ya percataron, nosotros no sabíamos lo que pasaba, teníamos una mera expectativa de que íbamos en desventaja. Ellos al pensar, ¿no es cierto?, hacer un sondeo de que van perdiendo, pretendieron suspender, pero lamentablemente, ya digo, por más manejo, por más control que hicieron del mismo padrón, de quienes iban a votar, ya la gente se expresó y hay una diferencia bastante fuerte que se sostiene. Ojalá con esto, de verdad, puedan por lo menos entender el proceso histórico, no únicamente desde esta visión étnica que, digamos, solo indígenas como tal, no, sino desde una postura política ideológica del que nació Pachacuti. En ese marco, si vamos, ¿no es cierto?, haciendo un poco de recuento, 90 el primer levantamiento, 92 la marcha que viene de la Amazonía, el 94 escriben el proyecto político y ahí dicen quienes estuvieron en ese momento al frente, no creo que estamos bien andando de un lado a otro en el tiempo electoral, iban con cualquier partido, con cualquier movimiento y ahí es cuando en el 96 hacen que surja este espacio y desde esta mirada colectiva, obviamente ahorita pretenden netamente individualizar y personalizar con lo que las directrices que se han estado rompiendo con digamos con este trazado histórico, pero ahí ya los resultados lo tenemos y ojalá sepan maduramente y puedan demostrar una dignidad y no estar ahorita espeluznando y pensando que no se tiene criterio, la adherencia de Pachacuti. Sí, personas conscientes que han logrado este número de diferencia también en las votaciones. Apauqui, me llamó la atención, digamos, que fue no solo el relato de la legisladora Castillo, sino de algunos otros personajes vinculados políticamente a Pachacutic. Dijo, no puede ser que Pachacutic sea sometido por quienes quieren dividir e implantar sus ideales a base de violencia, ni mucho menos puede ser controlado por quienes no respetan la democracia y tratan de imponer sus intereses
con base a presión y amenazas. Hay quienes como Castillo han señalado que Leonidas Issa y el grupo del presidente de la CONAIE prácticamente se tomaron de forma violenta el proceso electoral del sábado. ¿Qué decir de aquello? Primero que no tienen ni mínima cordura en lo que realmente sacan. No sé si sacan de la cabeza o cuál es la intención. Por eso el relato que estoy poniendo no era únicamente Leonidas quien viajó. Viajaron delegaciones de Zamora, de Loja, de Guayas, de El Oro, Los Ríos, o sea, de todas las provincias. Y ellos en primera instancia dijeron, no podemos simplemente llegar y votar y después decir que nos vayamos. O sea, es algo sentido común, hasta quienes no participan o no militan o no son de Pachacuti, por lo menos lo entienden, que no puedes tener un viaje tan largo únicamente para llegar y sufragar y después pare de contar, cuando la dinámica, reitero, de la organización ha sido siempre como pasar un proceso de evaluación. Lo que pasó en 2016 en Guayas, justo cuando Fanny Campos intentaba con estos acercamientos con la derecha, fue quien llevó al Lazo a la casa del arco iris. Ahí igualmente la estructura, los adherentes dijeron, no podemos permitir esta situación. Se llegó a Guayaquil, se debatió, se analizó toda la mañana y después hubo la parte de las elecciones, cuando siempre se hace esto. Por eso 2019 ellos hicieron a su antojo, llegaron, ahí nosotros tuvimos de dirigentes y ni por lo menos dejaron la participación de los dirigentes, de las autoridades, y es lo que también siento que fue como un cansancio de esta gente que pretendía mantenerse. Si ustedes ahí ven las votaciones, tienen mayor aceptación, obviamente la lista de Cecilia por parte de la costa, pero donde hay estructura organizativa, no únicamente de los indígenas, sino de toda esta, con un criterio bastante claro, la Amazonía y la Sierra es lo que posibilitaron también las votaciones, pese a todas las irregularidades que ellos, al manejo que ellos hicieron. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna cuestión de imponer, sino que ellos también no entienden que deben aceptar cuando hay una mayoría, y ese es el punto central de únicamente pretender direccionar hacia una persona, cuando no es. En realidad, ya digo, la reacción fue de todas las personas que estuvieron ahí, y lo que Leonidas sí hizo es tratar de también dar lineamientos para que no exista conflicto alguno al interno de la organización. De acuerdo, Apauqui. Ahora, para ir, digamos, al plano quizás más de la política por fuera de lo que significa Pachakutik, sino el país, y tomando en cuenta de que Pachakutik hoy mismo es un actor muy importante en el escenario político del Ecuador. Hay un juicio en la Asamblea Nacional, un juicio político en trámite en contra del presidente Guillermo Lasso. La postura de Leonidas Issa, del presidente de la CONAIE, la postura de Guillermo Churuchumbi, actual coordinador nacional de Pachakutik, es conocida, pero también es conocida la postura del jefe de bancada de Pachakutik, de Mario Ruiz. También es conocida la postura de Gisela Molina, de Jessica Castillo, de Ricardo Vanegas, que son integrantes de la bancada de Pachakutik, que se han mostrado en contra de censurar y de destituir a Guillermo Lasso, lo que iría, digamos, también en contraposición con, por ejemplo, lo que fue el liderazgo que evidentemente tuvo el movimiento indígena durante las protestas de junio, protestas que dio origen a una denuncia totalmente aventurada, injustificada y falta de prueba por parte del presidente Lasso, donde dijo que ustedes habían estado financiados por el narcotráfico, cosa que nunca pudo comprobar, que fue una cosa delirante. ¿Qué va a pasar con estos legisladores y qué va a pasar con la bancada de Pachakutik en este trámite de juicio político? Ahí yo creo que es el trabajo del nuevo Comité Nacional al frente con el compañero Guillermo, quienes sabrán en primera instancia cumplir con los procesos de reintegrar y marcar, ¿no es cierto?, la conducción. Mucho va a depender lo que pase justo en estos momentos del juicio político. Y ahí obviamente nadie está
viniendo a imponer ninguna cuestión. Lo que pasó el 22 de marzo, supuestamente ellos dicen, acataremos las decisiones. En ese momento no estuvo ni el compañero Guillermo al frente, no estuvo ni Leonidas en ese consejo político. Ellos adoptaron una decisión. O sea, yo con esto digo, calculan demasiado y no miran el daño que hace a la misma organización. Se quedan en esta bipolaridad y lo que no permiten sostener políticamente al movimiento que ahorita sí cuenta con un buen capital, buena aceptación, pero lo que entiendo es el plan que tienen esa gente, que estuvo secundado por mismo señor Pérez para llegar, ¿no es cierto?, a la presidencia. Quieren deslegitimar a Pachacuti para ellos supuestamente seguir con esta idea de la tercera vía, la tercera opción, con el otro movimiento que está intentando posicionarse. Pero los lineamientos ya han sido adoptadas en estas instancias de tomas de decisiones. Consejo Político, el 22 de marzo, ahí claramente dijeron exhortar a la Corte Nacional de Justicia, digamos a la Corte Constitucional, para la admisibilidad del juicio. Si es que pasa la Corte, dijeron, nosotros iremos y votaremos por la censura y destitución. Ahora ya se han escuchado discursos, vamos a ver las pruebas de cargo-descargo, o sea, yo no entiendo qué es lo que realmente están calculando. Cuando al frente del compañero, del ex coordinador y todo su comitiva, fue la decisión que se adoptó. Ahora lo que veo el compañero Guillermo, lo que debe también es sostener esas decisiones que ya está, más bien nuevamente entablar las conversaciones, los acercamientos correspondientes con los espacios en la misma asamblea, digamos en la bancada dentro de la Asamblea Nacional, y mantener esta decisión que ya existe sobre el tema del juicio político al presidente Lasso. ¿Cómo queda la presidencia de Leonidas Issa en este momento al frente de la CONAIE, Pauqui, a su criterio? Issa es un personaje que sale fortalecido después de lo del sábado. Yo, por ejemplo, digamos, veo en Leonidas Issa un líder muy importante, no únicamente de la organización indígena, sino veo un líder a nivel país. No en vano, junto a Correa, son los dos actores políticos mejor evaluados o mejor calificados en todas las encuestas y estudios de opinión, por encima de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot, que ya casi ni aparece. Pero ahora hay un momento súper importante, es un momento de quiebre en el movimiento indígena en Pachacuti, en donde se va a ver el liderazgo de Leonidas Issa. ¿Cómo está él? ¿Cómo queda él a su criterio dentro de la organización? Yo lo que veo es que a nivel interno del movimiento indígena y también a nivel nacional, hay algunos actores que únicamente pretenden deslegitimar, justo por el capital que ha logrado, y esto sin ningún cálculo, sin ninguna noción de haberse pensado. No había un plan, no había nada por detrás. Tuvo su realce en el 2019 y de ahí se ha logrado sostener, y el mayor daño que quieren es bajar el perfil, la aceptación que tiene el compañero. Lamentablemente ese es el objetivo que tienen dentro de la misma bancada, dentro del mismo Pachacuti. Las fracciones que existen es con el temor de esta posible también participación en el espacio electoral. Pero yo creo que Leonidas, por la firmeza que siempre ha sabido mantener, permite también irse sosteniendo en este espacio, no dentro del movimiento indígena únicamente, sino este espacio del sector popular, que le posibilita tener la coherencia con la que ha sabido sostener la organización, también de la CONAIE, pero también como esta referencia de todo el espacio popular. Y ahí estoy aglutinando a todas las otras instancias, hombres, mujeres que están encaminando y quienes entienden netamente el quehacer político, porque otros quienes no logran dimensionar esta parte, salen y deliran cuestiones bárbaros, como los asambleístas que ustedes han mencionado. Cuando estaban en tiempo de campaña, ahí sí era Leonidas el buen hombre, el buen personaje,
te llamaban a fotos a cada instante, te decían, Chucta, Leonidas tiene que estar acá, Leonidas queremos que nos acompañe acá, hasta te llevaban a sus hogares, a sus espacios, y ahora escuchar de verdad lo que salen a espelunar es denigrante. Eso es no tener ni una mínima conciencia de lo que más adelante se pueda o no también necesitarse. Y yo creo que políticamente Leonidas está en su momento, en su auge, pero a la interna el daño que le pretenden hacer no lo han estado logrando. Ahora supuestamente con esto de la violencia, lo único que a veces hace es sostener los lineamientos que van adoptando las instancias correspondientes y en eso sí lo ha demostrado. Yo personalmente creería que va por buen camino y mucho dependerá cómo en un tiempo determinado, no mucho, en estos meses sobre todo, Pachacuti se toma una postura realmente y aplica el horizonte por donde debe caminar. De lo contrario, sí estaríamos nuevamente en otras reflexiones. A Pauqui, hace poco mencionaba usted un nombre de un personaje que no es ajeno al movimiento indígena y que no es ajeno al Pachacuti, que de hecho fue su último candidato presidencial. Yo no sé si sigue siendo su pareja sentimental, lo que sea, eso ni me va ni me viene, pero la señora Manuela Pic, que es muy cercana a Yacu Pérez, este fin de semana tuiteaba lo siguiente, además citando a un portal digital que es muy afín a una embajada, muy afín a la señora María Paula Romo y fue muy afín al gobierno de Lenín Moreno, que es Código Vidrio. Y la señora Pic, pareja sentimental de Yacu y una de sus asesoras, decía, el correísmo se tomó la CONAIE, rompiendo con los procesos de participación electoral, y ayer hizo lo mismo en Pachacutic. La clave de esta tomada de Pachacutic es que va a ser un elemento clave para las elecciones presidenciales del 2025. Adicionalmente a esto, Pauqui, Marlon Santi, ex coordinador, dijo lo siguiente, este fin de semana en un canal de televisión cuyo noticiero sacó únicamente la versión de Santi y la versión de Velázquez, pero no sacó ni su versión, ni la de Churuchumbi, ni la de Leonidas Dice. Escuchamos a Santi. Toca decir a nuestra militancia es que el movimiento Pachacutic está captado por representantes de la Revolución Ciudadana que son también parte del movimiento indígena. ¿Quiénes son los representantes del movimiento indígena correístas, Apauqui? ¿Usted, Leonidas, Guillermo, quién? Perdón que sea esa la respuesta también. Al parecer hay como un desgranaje de la generación, este relevo generacional que se ha posibilitado en que no se han puesto a formar cuadros netamente, políticamente, sosteniendo la línea del accionar. Y eso creo que es uno de los errores capaz de todo este trajinar histórico que tiene el movimiento. Es muy penoso que no sepan diferenciar una suerte del entendimiento político y ahí más bien la descripción que deja claramente los compas que han escrito el estallido, la diferenciación de la izquierda institucional con las otras y una izquierda que sí está peleando para romper y netamente cambiar esta estructura social en el que vivimos. Lamentablemente sí, nosotros venimos de una formación. Quienes escribieron el proyecto político han dejado con este alineamiento. Ustedes acordarán los caminos de la Mama Tránsito, Mama Dolores, cuando hasta se fueron a otros países a estudiar, a participar de estos hechos, y ahora que nos vengan y nos digan, nos califiquen de esa manera, antes que nada da una pena, porque no tienen ni mínimo criterio para generar espacios de debate, de evaluación. Antes, cuando Leonidas llegó a la CONAI, nos decían que los mariátegui se tomaban el movimiento indígena. A nosotros, cuando estuvimos yo vengo de la Universidad Central, ahí nos decían que estos son los mariátegui. O sea, no pueden ni mínimamente entender la realidad del que se viene hacia el sujeto colectivo del que debemos y respondemos en el margen histórico digamos, de cómo nace. Y ahí sí hay estos nexos y nuestros postulados de izquierda
que lamentablemente se llega y se compara también con otros actores, pero nosotros tenemos nuestra postura y esa línea lo mantendremos. Por eso, hasta como anécdotas decíamos, en esos momentos uno no es que era tan activo en estos espacios de las redes sociales. 2015, el expresidente Correa hasta me bloqueó en la cuenta, y porque éramos frente también cuando en ese momento estaba, pero ahora quedarnos en esta bipolaridad y no, digamos, meter líneas políticas para sostener una tendencia, me parece que no va por ahí. No sé quiénes serán los infiltrados que también nos dicen que estamos dentro del movimiento indígena, del correísmo, pero lo que sí nosotros no compartiremos, lo que sí tenemos es una tesis política clara de izquierda, y en eso sí, se ha hecho la vocería, y ahí seguiremos sosteniendo. A mí lo que me llama la atención es esa forma tan grosera de pretender minimizar el rol de la dirigencia del movimiento indígena. Le digo esto porque a Pauqui, porque como lo plantean tanto Marlon Santi como la señora Pic, daría la impresión de que puede ser el correísmo o cualquier otra organización, tiene que entrar alguien a dar pensando, cuando ustedes, digamos, tranquilamente pueden llevar adelante sus procesos de organización. Los han llevado, procesos de organización, procesos de pensamiento y demás, de la política y entendimiento de la política. Ustedes no necesitan de que nadie les dé pensando, pues. Así es, totalmente. Nosotros venimos de un proceso histórico, venimos de estos espacios. Por eso, si es que leemos a la vida de la Mama Tránsito, Mama Dolores, yo de verdad sí les diría a los compañeros que andan con espeluznazno de correísmo, anticorreísmo, pónganse a leer un poquito, recojan, retomen las historias. Ahí el autor que toma y escribe bien, Raquel Rodas, sobre la vida de estas dos personas, de estas dos mujeres, que claramente se quedan emocionados y definidos, ¿cierto?, con una posición política. Mínimamente lean, entiendan, y no creo que de verdad alguien exterior o otras personas nos deban dar pensando. Siempre ha dado también generar debate al interno. Me acuerdo 2010, cuando no nos tomaban en cuenta y nos decían, ustedes solamente sirven para cargar banderas. Sí, hemos pasado cargando banderas, hemos pasado ayudando en las campañas, pero también nos hemos puesto alguito a recordar nuestra vida misma, cómo nuestros padres también venían y cómo eso permitió sostener un lineamiento, una posibilidad de buscar una transformación. En eso sí, lo hemos vivido en carne propia. Más de cargar las banderas, ahora sí también la posibilidad y la capacidad de generar debates con criterios, no especulaciones, no delirando, sino con postulados que son planteamientos que existen en el marco ya del quehacer político. Vale, le agradezco a Pauqui siempre la gentileza de aceptarnos la invitación a dialogar. Le quiero pedir un favor, me decía Pauqui que Correa le había bloqueado en el 2015. Dígale a don Guillermo Churuchumbi que nos desbloquee de la agenda, porque queremos tenerle acá para conversar en una entrevista. Ya le voy a decir, vale. Y seguro no habrá ningún problema. Yo entiendo que ya están adecuando también el espacio y luego no creo que se cierre. Le conozco también a Guillermo, ha estado presto a varios espacios, entonces más bien ahí ya le pasamos el mensajito. Encantado de tenerle acá. Un fuerte abrazo a Pauqui, muchas gracias.